Buenas tardes, soy Victoria Magariños, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y quisiera agradecer inicialmente a la magíster María Laura Perazzi por la invitación a participar en este ciclo de charlas de la Maestría en Traductología de la Universidad Nacional de Córdoba. Quisiera destacar la iniciativa de María Laura, tan valiosa en este contexto, y su calidez y generosidad al abrir la convocatoria a quienes estamos participando de este ciclo. Me desempeño como profesora titular de Traducción Científica 2 y profesora asociada de Idioma Inglés 5 y 6 en el Departamento de Inglés de nuestra facultad. Además, soy investigadora y codirijo, junto con la magíster Laura Lavashka, un proyecto de investigación lexicográfica que tiene como objetivo último la compilación de un diccionario de combinatoria léxica del español para estudiantes, y en el ámbito privado me desempeño como intérprete simultánea, profesión en la cual me formé de oficio. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un aporte, o trataré de ofrecer un aporte desde mi actividad docente, y me ubicaré en el campo de la didáctica de la traducción como parcela específica dentro de la traductología aplicada. Hablaré acerca de mi experiencia docente en el contexto del taller de traducción 4, que se enfocaba en la traducción de textos para la industria vitivinícola en nuestro traductorado de inglés. Este espacio curricular pertenecía al primer plan de estudios de la carrera y fue dictado por última vez en el primer semestre de este año. Desde ese momento amplió su alcance y se convirtió en Traducción Científico-Técnica 2, materia del nuevo plan de estudio. Inicialmente, el taller de traducción para vitivinicultura se incluyó en la grilla curricular, dado que la expansión de la vitivinicultura y la exportación de los productos, sumada a la afluencia de turismo interesado en el vino, llevó a un aumento de la demanda de traducción inversa de diversos tipos de textos utilizados en esta industria en la provincia de Mendoza y en el país. Y se entendió que era necesario sistematizar la formación de traductores que pudieran resolver competentemente la traducción de estos materiales textuales. En esta presentación ilustraré de qué manera enfoqué la enseñanza de la traducción de las notas de cata, que es uno de los géneros cuya traducción se trata en la asignatura, con la intención de ubicarme en un terreno de cierta tensión entre la lingüística teórica y la traductología como campo aplicado, y sugerir que las herramientas de la investigación y del análisis lingüístico pueden aportar sustanciales beneficios al traductor en su tarea. Citando a Gómez Parra, el lingüista debe hacer ciencia con el objeto último de que pueda ser aplicada. En este sentido, el traductor supone una pieza clave en el engranaje de esta maquinaria, ya que es la persona idónea para la aplicación práctica de los supuestos teóricos que haya establecido el lingüista previamente. Fin de cita. A esto agregaría que la intervención del traductor es clave para la verificación de la solidez de esos supuestos teóricos emanados de la investigación lingüística. Por eso postularía una relación bidireccional entre lingüística teórica y traductología, entendida como un campo de aplicación. En suma, las herramientas de investigación y de análisis lingüístico pueden aportar sustanciales beneficios al traductor en su tarea, y también al lingüista le pueden aportar una devolución acerca de la validez de aquellas conclusiones a las cuales ha arribado. También me propongo intervenir en la reflexión sobre temas fundamentales para la didáctica de la traducción. Hurtado Albir 2019 nos remite a Delille 1980 y señala que muchos de los temas marcados por este autor no han recibido todavía una respuesta adecuada, y entre ellos se encuentran las limitaciones que comporta centrarse solo en el resultado de la traducción y en la sanción de errores cometidos, la falta de sistematización en la enseñanza de la traducción,
la necesidad de buscar una metodología activa con estrategias pedagógicas que varían el papel del profesor y del estudiante, la exigencia de saber cuáles son las aptitudes requeridas más allá de las lingüísticas para poder traducir, las características de los textos que hay que usar en cada nivel y cómo establecer su progresión y finalmente los criterios de evaluación. Estas son cuestiones que no hemos terminado de resolver. En esta propuesta sugeriré que un enfoque sociocognitivo del aprendizaje de la traducción puede ofrecer resultados positivos, empoderando gradualmente a los traductores noveles para que tomen el control de la tarea que emprenden y de su formación profesional. Se busca así superar el modelo tan tradicional de lea y traduzca, seguido del cotejo de versiones y versión final, para tomar un enfoque que concibe la traducción como la elaboración colaborativa de un nuevo texto enraizado en el original. En particular, aquí argumentaré que es posible implementar este enfoque por medio de una versión adaptada del ciclo de enseñanza-aprendizaje propuesto por la Escuela de Sydney, Rose y Martin 2012, el cual desde mi perspectiva se adapta particularmente bien a la enseñanza y aprendizaje de la traducción de notas de cata y de otros tipos textuales desde ya. El contenido de esta presentación entonces no es resultado de una investigación, pero sí espero que dé lugar a preguntas que valga la pena explorar por medio de la investigación en el futuro. Observemos ahora el género notas de cata, que tal vez ustedes conozcan. Ha sido definido por Jancis Robinson en The Oxford Companion to Wine como el registro de la degustación profesional del vino. Este tipo de texto incluye notas descriptivas y a veces puntajes evaluativos sobre lo que se permite, lo que se percibe por medio de la visión, es decir, la apariencia del vino, el olfato, su aroma y bouquet, y el paladar, su sabor y textura, seguidos de ciertas conclusiones generales. En general, el propósito del texto es persuadir al consumidor de, ya sea, elegir y consumir o adquirir cierto vino. Les traigo aquí dos ejemplos, uno en español y otro en inglés. Leeré el del español, de color violáceo, profundo y brillante. En esta sección, como pueden ver, se está describiendo el aspecto visual, la apariencia del producto, luego sigue la descripción del perfil aromático, nariz intensa donde sobresale la madera, aromas ahumados, tostados, sumados a una confitada fruta roja y canela. A esto sigue una descripción del perfil del vino en el paladar. En boca tiene una entrada amplia y muy buena acidez. Y finalmente una evaluación, una conclusión. Dulce y amigable, invita a seguir tomando. En inglés, los textos, tal como sucede en español, siguen también el orden dictado por el proceso en sí de la degustación, que parte de la apariencia visual para describir el perfil aromático, luego la impresión en boca y las conclusiones. En este ejemplo se dice brick red color, fresh and young looking, aspecto visual. Luego pasa al aspecto olfativo, fine, rose-like bouquet, some sweetness in attack, drier on the second nose. Luego el perfil de sabor, clean, cherry-like fruit flavors on the palate, a hint of wood, and a touch of bitter almonds. Luego el final, en boca, good balance, long dry finish. Y finalmente una evaluación, fine, long flavor, despite the liveliness, natural acidity present, a wine for food. ¿Por qué he seleccionado este género? Desde el punto de vista práctico y orientado a lo laboral, las notas de cata son un tipo de texto para el cual los clientes locales solicitan frecuentemente traducciones. Específicamente necesitan traducciones inversas dirigidas al mercado exportador. Mucho está en juego en relación con la calidad, dado que con frecuencia las posibilidades de un vino de encontrar su nicho de mercado dependen de la comunicación de sus atributos. Desde el punto de vista didáctico,
Los he elegido porque se trata de textos breves, independientes, que muy fácilmente se pueden trabajar en el aula, y además por las características requieren de la aplicación de una serie de estrategias. ¿A qué características me refiero? A la variedad de elementos léxicos y estructuras sintácticas que contienen y la inclusión de terminología técnica, la utilización de metáforas conceptuales para la expresión de una experiencia sensorial que es única e intransferible, la concisión y densidad del contenido ideacional, y por ideacional me refiero a la forma en que se comunica la información concerniente al estado de las cosas en el mundo, y además codifican una particular relación interpersonal entre emisor y audiencia, en la cual el emisor se encuentra en una relación de poder en cuanto al conocimiento, ya que posee más información acerca del vino que el receptor, pero el receptor se encuentra en una relación superior de poder con respecto al emisor, ya que tiene la posibilidad de elegir consumir o comprar o no el producto descrito. Otro criterio didáctico que tuve en cuenta es que se trata de un género muy redituable en términos de la formación del traductor, porque posibilita desarrollar, practicar y perfeccionar una serie de competencias y tareas, tales como la documentación, es decir, la construcción del campo, la lectura comprensiva y analítica, la vinculación de una experiencia sensorial con la expresión del sentido, el significado, la identificación de partes y funciones textuales, la traducción y reformulación hacia la lengua meta, la redacción y re-redacción del texto meta, el cotejo y revisión final y la lectura final. ¿Cuál es mi objetivo último? Que el estudiante adquiera un método y capte principios que le sirvan para recorrer el proceso traductor y no simplemente que adquieran equivalencias reutilizables, y en esto sigo a Gustavo Albir. Este enfoque que propongo se enmarca en el sociocognitivismo y la cognición situada, también llamada aprendizaje situado. Desde la perspectiva sociocognitiva, la interacción social en la forma de un aprendizaje guiado desempeña un papel fundamental en la construcción del significado. El aprendizaje guiado cognitivo se apoya en una interacción social entre el traductor novel y el traductor más experimentado, que en este caso es el profesor. El traductor novel actúa como aprendiz que asimila, o se acultura, o se adentra en las habilidades, las experiencias, las prácticas, los métodos, las estrategias de la profesión, y en este proceso el profesor describe, ilustra, guía, verbaliza, modela el quehacer traductor, y así aporta un andamiaje para el aprendizaje. En cuanto a la cognición situada, puede concebirse como un impregnar el conocimiento en la actividad, en el contexto y en la cultura en los que se lo adquiere. En nuestra aula, los traductores noveles aprenden a traducir notas de cata en una provincia donde la industria del vino es central, y el uso del lenguaje relativo a esta industria resulta conocido y familiar para muchos. Incluso, bueno, muchos de mis alumnos son hijos de productores rurales o de profesionales de la vitivinicultura. Y además ellos saben por cierto, que el ámbito de la vitivinicultura será un atractivo mercado laboral en el futuro. Por lo tanto, en este contexto de cognición situada, los estudiantes se encuentran especialmente cómodos y la situación se adapta muy bien en nuestro contexto áulico. ¿Cuáles serían mis ideas guía? Para resumir, entiendo la traducción como trabajo colaborativo, como construcción de un nuevo texto, y veo al traductor como lingüista y lexicólogo, de alguna manera, que analiza los rasgos de los diversos textos. En cuanto al enfoque didáctico,
Me centro en la relación enseñanza-aprendizaje, me oriento al proceso con una orientación constructivista social, dirigida a la formación por competencias y en el marco de un aprendizaje situado. En vista del valor práctico y pedagógico de trabajar con estos textos y la necesidad de rediseñar los procesos de enseñanza, aprendizaje y la traducción, en mi cátedra implementé un enfoque sociocognitivo que se inspira y toma nociones propuestas por la Escuela de Sydney en su ciclo de enseñanza-aprendizaje, tal como lo presentan Rose y Martin 2012. A medida que se despliega el ciclo original, que fue diseñado originalmente para acompañar a los estudiantes en los procesos de lectura y redacción, el profesor ofrece un andamiaje de interacciones para acompañar a los estudiantes en la construcción del campo del texto, es decir, del dominio de la experiencia a la cual el texto se refiere. Deconstruyen el género, es decir, identifican el contexto cultural y situacional en el que se escribe y sus rasgos textuales, y construyen textos, finalmente, primero de modo colaborativo y luego independientemente. Aquí entonces estoy pensando la traducción como la construcción de un nuevo texto autónomo. En esta presentación les mostraré la adaptación de este ciclo a la enseñanza de aprendizaje de la traducción y en este contexto la negociación del campo implica aprender acerca del proceso y el producto de la degustación como experiencia sensorial crítica. Esto va seguido de la deconstrucción y comparación de textos originales en las dos lenguas de trabajo, y a partir de esta formación los estudiantes traducen primero colaborativamente y luego independientemente notas de cata. Aquí en esta imagen les muestro la adaptación del ciclo. La primera etapa es la construcción del campo en ambas lenguas. A esto sigue la deconstrucción de textos originales en ambas lenguas, luego la construcción conjunta de la traducción y luego la construcción independiente en la fase final. Veremos ahora las fases en detalle. La primera etapa, que llamamos negociación del campo, tiene como objetivo aprender las nociones que el traductor necesita manejar para comprender el texto fuente y acercarse a los elementos lingüísticos necesarios para explicarlas. ¿Por qué es necesaria esta etapa? Bueno, justamente porque el traductor necesita construir una base conceptual sobre la cual estructurar el repositorio léxico, que puede ser entendido como, y aquí estoy citando a Aitchison, puede ser entendido como un diccionario que se sitúa en nuestra mente y donde están almacenados todos los conceptos que reflejan nuestro conocimiento léxico. La forma en la que estos lexemas o unidades léxicas se organizan refleja la manera en la que el hablante percibe, categoriza la realidad que lo rodea. Fin de la cita. A fin de incidir en la compilación de un dominio léxico, entonces estamos incidiendo en el conocimiento del campo del estudiante. En la primera etapa del ciclo original, entonces el profesor se encarga de crear un andamiaje para las interacciones de los estudiantes, de modo que se familiaricen con el campo al que se refiere el texto. El objetivo es que los estudiantes formen una representación mental de las nociones expresadas en el texto y que adquieran la lengua necesaria para comunicarlas. En esta presente adaptación, esta etapa implica aprender acerca del proceso de degustación, su procedimiento y fases, los atributos que se perciben en cada etapa, los vínculos entre los rasgos del producto y su vinculación con el cultivo en el viñedo y la elaboración en la bodega, y la lengua de la degustación en ambas lenguas de trabajo. El desafío es llegar más allá de lo puramente nocional, dado que los estudiantes deben activar habilidades perceptivas y su memoria perceptual, ya que la degustación implica justamente identificar colores
aromas, sabores, texturas, densidades, y traducir esas sensaciones por medio de un lenguaje que es con frecuencia metafórico y se apoya fuertemente en las imágenes. Con esto intento resaltar que la traducción de una experiencia sensorial a una expresión lingüística es de por sí un proceso dificultoso para quien degusta, y mucho más para un traductor novel que con frecuencia no es consumidor de vino, a pesar de vivir en Mendoza, y tiene una experiencia a veces limitada como consumidor de este producto. Entonces es preciso recurrir a sus experiencias y recuerdos de aromas florales, frutales, vegetales, de sabores y texturas de distintos alimentos para que de algún modo se pueda recrear la experiencia donde obviamente, en el aula, donde obviamente no podemos degustar vinos. Quisiera en este punto mostrarles sobre el lado izquierdo de la pantalla una ficha de degustación para principiantes elaborada en la industria del vino, no ha sido elaborada por lingüistas. Lo interesante de esta ficha es que se apoya en criterios lexicográficos realmente, porque ordena la experiencia de degustación y organiza el vocabulario necesario para describir distintos atributos del vino. Como pueden ver sobre el lado derecho, donde transcribí para facilitar la lectura, en el aspecto visual, la experiencia se organiza alrededor de la profundidad del color, para lo cual existe una serie de términos descriptivos, la tonalidad del color, para el vino blanco, tinto rosado, y la limpidez del vino. Luego, la experiencia olfativa se describe por medio de lexemas que se refieren a la intensidad del aroma y a la naturaleza del aroma. Y la experiencia táctil y gustativa se organiza alrededor de parámetros tales como lo seco, lo dulce, el cuerpo, la acidez, los taninos y la intensidad del sabor. O sea que al organizar el vocabulario descriptivo de la experiencia de degustación, el traductor está actuando como un lexicógrafo, identificando atributos comunes y diferencias específicas, y realmente sin necesidad de formarlos técnicamente en lexicología y lexicografía, pueden fácilmente echar mano a procedimientos que son típicos del trabajo del lexicógrafo. Muy bien, siguiendo en el ciclo de enseñanza-aprendizaje, pasaremos ahora a la etapa de construcción, que yo ahora llamo 1 y 2, porque se refiere a textos en las dos lenguas de trabajo. Esta etapa de construcción conjunta de notas de cata tiene como objetivo identificar los rasgos más abstractos del texto, o sea, los rasgos relativos a su función y organización, y llegar hasta las elecciones lingüísticas específicas realizadas en el texto. Implica, siguiendo la visión de la lingüística sistémico-funcional, explorar el contexto de cultura, el contexto de situación y el texto en sí. Tomemos primero el contexto de cultura. Para comprender cabalmente el papel que desempeña un texto en la cultura, debemos observar qué hace, cuál es su propósito, cómo se lo produce, cómo se lo lee, cómo se lo comprende y cómo se lo utiliza en distintos contextos sociales, culturales e institucionales. En el caso de la nota de cata, su propósito social es comunicar los rasgos positivos de un producto a una audiencia y persuadirlos acerca de su valor, de modo que elijan o adquieran el producto. Es muy importante que el traductor comprenda esto para que pueda comprender el valor y el impacto del texto y así expresar las evaluaciones y descripciones de manera precisa y adecuada. Los usuarios del texto son enólogos, consumidores, sommeliers, periodistas, distribuidores y compradores en general, consumidores en general.
En cuanto al análisis del contexto de situación, debe tener en cuenta las circunstancias sociales en las que se negociará este tipo de texto, su propósito, las personas que participarán en él, el modo en que se utilizará el lenguaje. Y en este caso específico estamos hablando de un campo en el que se describe un producto vínico, un tenor, donde se da una comunicación entre especialistas o entre legos y especialistas. Pueden tener, el emisor y el receptor pueden tener conocimientos desiguales y también un poder desigual. Especialmente el consumidor tiene más poder porque es quien puede elegir comprar o no un vino. En cuanto al modo, en este caso se trata de un texto escrito, publicado en el sitio web de una bodega, un catálogo de ventas, una contraetiqueta o una ficha técnica. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a la deconstrucción del texto, lo que se observa son las fases que lo componen, las funciones de cada fase. Como hemos visto anteriormente, las fases de la nota de cata replican o espejan las distintas etapas del proceso de degustación y tienen como distintas funciones la descripción de atributos de apariencia, aroma y gusto, y como función tanto describir como evaluar. Luego también se observan los rasgos lingüísticos típicos, es decir, cómo se vuelca en palabras la experiencia de la degustación y cómo se traduce en la nota de cata. Y la última parte de esta deconstrucción, que obviamente no está presente en el ciclo original, es la comparación interlingüística de estos haces de rasgos en textos escritos originalmente en cada una de las lenguas de trabajo. De esa manera se pueden identificar los puntos comunes, los rasgos comunes y también las diferencias, faltas de equivalencias o asimetrías léxicas que pueden dar lugar a desafíos para el traductor. Ahora pasamos a la próxima etapa de construcción conjunta o construcción textual colaborativa. En esta etapa el objetivo del profesor es aportar un andamiaje que acompañe la tarea traslativa y de redacción, y el objetivo para el estudiante es adquirir un saber hacer de aquellos procesos conscientes o subconscientes que se dan al traducir y realizar una tarea en colaboración con el acompañamiento del profesor. Las etapas son aquellas clásicas que conocemos: la construcción del campo por medio de la documentación, el análisis del encargo de traducción, la lectura comprensiva y analítica, la identificación de problemas de falta de equivalencia en distintos niveles del texto, la preparación de glosarios, donde una vez más el traductor actúa como lexicógrafo, la traducción a la vista, en este caso grupal, la redacción conjunta de una traducción, una vez más como grupo, interactuando con el profesor, que va o bien tipeando el texto en su computadora y proyectándolo en la pantalla, o bien escribiendo en la pizarra junto con los estudiantes. Este proceso luego se repite con un par o en pequeños grupos, y finalmente se evalúa la tarea y se da un momento de metacognición. La última fase es la de construcción conjunta, de construcción independiente, de traducción individual, que una vez más replica los pasos que han sido sostenidos y guiados por el profesor, pero ahora de modo autónomo. Una vez más se construye el campo, se analiza el encargo de traducción, se realiza la lectura comprensiva y analítica, se identifican los problemas de traducción, se compila glosarios, se redacta una primera versión, luego se consulta y coteja este trabajo con el trabajo de los compañeros, con la guía de un cuestionario o de un baremo
aportado por el profesor. Se hace una autocorrección, también con una guía del profesor o baremo. Se redacta la versión final. Se autoevalúan los estudiantes en cuanto al logro alcanzado en la tarea y se reflexiona finalmente sobre el papel del traductor, la función social del texto y la ideología subyacente en todo este proceso. Muy bien, como reflexiones finales quisiera simplemente compartir que este enfoque, a mi entender, permite empoderar a los traductores en formación, dado que expone, explicita, verbaliza, modela, ilustra procesos cognitivos que de otro modo permanecerían ocultos. Y yo entiendo que aquello que no se expone, no se verbaliza y no se explicita es muy difícil de adquirir y de aprender. Este enfoque también ilustra y guía estos procesos y así va otorgando crecientes grados de libertad, de autonomía. Así el estudiante puede adquirir un mayor dominio de la tarea y afianzarse en la autoconfianza y bajar también los niveles de ansiedad que como sabemos, no aportan demasiado al proceso de aprendizaje. En cuanto al recurso a la cognición situada, entiendo que aumenta la relevancia del contenido y permite establecer conexiones con la experiencia personal, social y profesional. Como idea final, los traductores en formación toman control así de su proceso de aprendizaje y ejercitan la libertad y la responsabilidad necesarias para desempeñarse luego como profesionales independientes. Quisiera concluir esta presentación con un agradecimiento a todos ustedes, un agradecimiento una vez más a la maestría en traductología en la persona de María Laura Perazzi y un brindis mendocino en celebración del 20º aniversario de la Facultad de Lenguas. Aquí les dejo mi contacto y quedo a la espera de sus comentarios, preguntas si lo desean y espero nos encontremos personalmente en algún ámbito académico en el futuro próximo. Muchas gracias.